Hoy el tema, Dios ha permitido, ha puesto en mi corazón, un tema que se ha titulado Siempre gozosos por encima de todo. ¿Siempre qué? Gozosos. Siempre hay que estar gozosos por encima de todo. A pesar de las incertidumbres, a pesar de las circunstancias, Dios quiere que nosotros tengamos gozo. Pero vamos a ver esa definición de esa palabra gozo. Y vamos a ver, hay dos partes de definición. La primera partecita, porque si hablamos de gozo tenemos que conocer qué es el gozo, ¿cierto? Como gozo a veces sentimos, ay no, sí, tengo mucho gozo, pero no es la alegría que da el mundo, no es la alegría cuando antiguamente nos íbamos de rumba, de parranda y de cosas del mundo y sentíamos tal vez una alegría momentánea, pero al otro día venía ¿qué? La tristeza, el dolor de cabeza, la resaca, bueno, como se llame, y realmente no había ninguna alegría, ninguna felicidad en nuestra vida, escapando de la realidad, ¿cierto? Como muchos de nosotros anteriormente lo hacíamos, y era que veíamos una vida sin sentido, una vida sin mucho norte, y lo que hacíamos era tal vez tratar de buscar una felicidad, y eso es una falsificación del enemigo y de la carne. Vamos a ver en esta parte, dice el término gozo en su más estricta forma significa, ¿qué? Placer. Mira, y quiero que tú lo entiendas y lo tengas hoy presente, y es que con Dios se siente ¿qué? Un placer, una satisfacción. Y muchos de ustedes pueden hoy decir, yo no lo siento, como te decía, eso es lo que me está pasando a mí. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, Dios me está permitiendo sentir ¿qué? Ese gozo, ese placer. Dice, el significado bíblico de gozo va un poco más allá de su significado más simple. En la Biblia el sentido de gozar suele ir acompañado de ciertas situaciones o enunciados de moralidad y ética, aunque también significa aquella satisfacción que se expresa por algo. Mira, ese gozo es una satisfacción que se expresa a través de nuestro sentido. ¿Alguien aquí ha sentido gozo? A veces, sí, yo salí con mucho gozo, pero ya salí de la iglesia el lunes, ya se me acabó el gozo, ¿cierto? Se le acabó la gasolina. Ese gozo debe ser algo que permanezca, y hoy vamos a ver el propósito y por qué el gozo debe permanecer y qué nos mueve y nos motiva a que ese gozo permanezca. Vamos a esa segunda parte del significado, y dice así, definición: el significado bíblico de gozo es la posición de ¿qué? Del alma. Mira, tu alma, ¿en tu alma qué hay? Intelecto, emociones y ¿qué? Y voluntad. Esas son las tres cosas que hay en tu alma, lo que hace que tú seas una persona. El cuerpo simplemente es el cuerpo, es un estuche, pero tu alma está habitando ¿dónde? Dentro de ese estuche. Algunos tenemos un estuche más grande, otros tenemos más chiquito, ¿cierto? Más flaquito, pero ese es el estuche. Dice la Biblia que es como un tabernáculo, es como una tienda de campaña. Entonces dice que es la posición del alma en un tono de satisfacción. Es un alma que tiene alegría, tiene gozo a pesar de las circunstancias. ¿Será que el gozo depende de las circunstancias? No, no depende, ahorita lo vamos a ver. Porque no depende de lo que esté sucediendo. Si tú aún, tu gozo se limita a lo que sientes, a lo que ves, a lo que te está pasando, realmente no es la forma en que el gozo se manifiesta. Tal vez tienes alegrías momentáneas, cosas que te hacen feliz, el chocolate, ¿cierto? ¿A quién le hace feliz el chocolate por ahí? ¿Cierto? Y son cosas que tú crees que de pronto te dan una felicidad, pero es una falsa felicidad, es algo momentáneo. Entonces dice que el significado bíblico de gozo es la posición del alma en un ¿qué? Tono de satisfacción a causa de algún acontecimiento agradable o por algún pensamiento que despierte la alegría y la satisfacción. En sentido bíblico esta palabra puede ir acompañada de una moralidad de educación religiosa muy similar al otro que teníamos. Entonces, a veces nos preguntamos, y usted dirá, bueno pastor, pero es que usted habla de gozo, pero yo cómo voy a sentir gozo si estoy pasando por las verdes y las maduras. Ese es un dicho aquí en Colombia, ¿no? Para los que por internet, a veces internacionalmente nos ven. Pastor, yo estoy pasando las verdes y las maduras, ¿qué gozo voy a tener? Mire mi matrimonio cómo está.
Mire mi esposa como es, y encima la suegra ayudas a completar. Ahí le dan codos a más de uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos situaciones y tenemos muchos momentos, el matrimonio, el trabajo, los hijos, el estudio, cuántas cosas generan en nosotros cierta tensión, cierta presión, cierta dificultad. Y no solo eso, sino que cuando somos cristianos o queremos agradar y seguir a Dios, ¿será que es difícil o es fácil? Es difícil. La gente siempre, el mundo, Satanás, el mundo se va a poner siempre en contra nuestra, porque su propósito es apagar ¿qué? Nuestra luz y sacarnos de la carrera, es sacarnos del camino y no dejarnos avanzar. Pero hay algo muy especial, y es que Jesús nos ha enseñado, y mira, no estamos solos. No estamos solos, aunque tú creas que estás solo, que bueno, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No estamos solos, iglesia. Yo quiero decirte, Dios ha hablado a mi corazón, porque no sé, siempre le pregunto al Señor, bueno, iglesia, ¿qué quieres, Señor, darle a tu iglesia? Y Él conoce los corazones, y Él es el que habla, es el que dice y toca. Y hoy Él quiso hablar de esto, de los corazones en ocasiones afligidos, tristes, como perdiendo el norte. Y Él quiere hoy hablarnos y darnos de su ejemplo y su palabra. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a verlo en la Nueva Versión Internacional. Me gusta esa versión porque es muy clara, la tenemos pues también disponible, y usa un español muy entendible para nuestro tiempo. Y dice lo siguiente, Hebreos 12, capítulo 12, versículo dice: por tanto también nosotros, ¿quiénes? Ah, qué bien, qué bueno, estamos en la iglesia correcta. Dice que estamos ¿qué? Rodeados de una multitud tan grande de... Bueno, cuando usted haga una tarea para su casa, y el que está ya viendo al otro lado, y es que cuando tenga el tiempito, no ahorita, usted se va a leer Hebreos 11. No ahora, que ahora no. Y usted se va a dar cuenta cómo la Biblia empieza a hablar desde Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Habla de José, de Moisés, de los israelitas que confiaron en Dios, de Rahab, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de todos los profetas. Y cuando termina ese 11, pasa al 12, y lo primero que dice es que nosotros estamos rodeados de esa nube tan grande de ¿qué? O sea que en el cielo, a ti y a mí, ¿quién nos observa? Abel, Enoc, Moisés, Abraham, todos están allí como viendo la película, con tu vida y con mi vida. Y es tremendo cómo el Señor, no estamos solos, hay una nube de testigos en el cielo que ven tus luchas, que ven cómo te propones a avanzar, y ven también tus caídas, tus debilidades, ven nuestras fallas, pero celebran. Por eso dice que en el cielo hay fiesta cuando un ¿qué? Pecador se arrepiente, porque ellos están allí esperando que cada uno de los creyentes que han sido llamados a entender y a recibir el mensaje del evangelio puedan ser salvos y arrepentirse para recibir salvación. Esa salvación que ha sido dada a todo el mundo a través de la muerte y resurrección ¿de quién? De Jesús. Y dice entonces: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos ¿de qué? Del lastre que nos... ¿Qué es un lastre? Un lastre es peso. ¿Recuerdan o han visto cuando esos buzos que están trabajando en el fondo del mar tienen que ponerse unas pesas, ¿cierto? ¿Para qué? Porque cuando usted se mete al agua, el agua tiende a sacarlo, ¿cierto? O también en los globos, en los barcos. Pero ahí hay una imagen que me voy a regalar quiero que usted tenga en cuenta que es ese lastre. Y ese lastre en la parte de globos, esos globos aerostáticos, ellos cargan unos pesos. Pero resulta que cuando ya llevan mucho recorrido y el combustible se les está acabando y empieza el globo a descender, a bajar por el peso, ¿qué hacen ellos? Sacan las tijeras o el cuchillo o lo que tengan y empiezan a cortar el peso
que los está haciendo bajar. Y muchos de nosotros en la vida cristiana cargamos muchos pesos, pero no de los pesos COP, sino de esos pesos que nos dan lastre, que nos producen carga y que nos hacen ¿qué? Bajar. Y por eso volvamos al versículo otra vez y entendamos esa parte. Dice, después de la coma, despojémonos ¿de qué? Del lastre que nos, o sea que el lastre ayuda o estorba. Estorba. Dice, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Mira, si tú vas a correr la carrera, tienes que soltar los pesos que te están oponiendo y poniendo resistencia en la carrera. ¿Tú eres capaz de correr con un peso encima o cuando estás libre? Cuando estás libre. Y es la forma en la que Dios quiere que nosotros corramos, que nosotros avancemos en el Señor. Versículo 2. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe o nuestra confianza, quien por el gozo, mire, el gozo que ¿qué? Que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono. ¿Qué hizo que Jesús, aunque sufriera tanto y aunque tuviera que estar sometido al sufrimiento de la cruz, a la humillación, a que lo escupieran, a que lo patearan, a que se burlaran de él, qué lo sostuvo a él? El gozo, la esperanza de la salvación y lo que iba a hacer por nosotros. Entonces el ejemplo de Dios para nosotros y que nos tiene que mantener en nuestra posición se llama ¿cómo? Gozo. Mira, no importa que en el momento aún tu hogar todavía esté cojeando, que tu esposa no es lo que tú esperes, que tu esposo no es lo que tú esperes, que tu hermana, que tu casa, tu familia no sea lo que tú esperes aún, porque lo que te tiene que mantener se llama ¿cómo? El gozo de la salvación, aquello que esperamos recibir. Ayer escuchaba, me compartían una canción muy especial que hablaba de alguien que iba al cielo y que se encontraba con Esteban, con Pablo, con cada uno de ellos. Yo me imagino cómo va a ser eso de precioso, cuando podamos preguntarle a Pablo cómo pasó todo, a Sansón, a cualquiera de ellos, porque ellos están como nube de testigos esperando lo que pasa en nuestras vidas y esperándonos allá con ansias de podernos encontrar. Y es algo bien especial para que tú la creas y tú seas consciente de eso, porque esto no es un cuento de hadas, es la verdad que Dios nos muestra a través de su palabra. Entonces mira que ese gozo que le esperaba a Jesús le permitió soportar la cruz, menospreciar la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado ¿a dónde? O sea que para sentarnos a la derecha de Jesús como Él lo prometió, tiene que permanecer ¿qué? El gozo en nosotros. Y el gozo no puede depender de si te fue bien o te fue mal. No depende si te trataron bien o si te trataron mal. No depende si tienes dinero o no tienes dinero. El gozo es el agradecimiento y la satisfacción por lo que Jesús ya hizo por ti y la esperanza de la salvación que tienes enfrente. ¿Quién tiene esperanza de ser resucitado, de ser salvo? Para eso estamos aquí, para aprender. Porque esa resurrección viene. Y nosotros no creemos en reencarnación porque no existe. O el que crea que primero es una rana, después un burro, un perro, un caballo, pues. Pero Dios dice en la palabra que el hombre les da morir una vez y luego el juicio. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y esa es nuestra esperanza, es lo que esperamos. Versículo 3. Así pues, consideren a Jesús, que perseveró frente a tanta oposición. Si alguien ha tenido y tuvo oposición, es Jesús, y aún la sigue teniendo por la humanidad. Es la oposición contra
Usted puede estar en algún lugar y usted ve gente que habla, que vocifera, que dice vulgaridades a todo pulmón, pero vaya que alguien esté hablando de Dios. Si lo miran raro, casi que lo sacan de donde esté. Es más, a Dios lo han sacado de los colegios. ¿Sabe dónde los permiten solamente hablar de Dios? En las cárceles, donde ya es demasiado tarde. Y gracias a Dios muchos allí encuentran a Dios, se transforman sus vidas. Pero si lo hicieran en otros lugares, en el colegio, en las universidades, tal vez no habría necesidad de llegar a la cárcel. Pero el mundo ha sacado a Jesús, a Dios, de allí. Y dice: así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen, no sé qué, ni pierdan el ánimo. ¿Podemos perder el ánimo? ¿Lo debemos perder? No, tal vez sí. Es más, ojalá que ustedes piensen que no podemos, porque es un mandato. Debemos estar gozosos por encima de las situaciones, por encima de toda dificultad. Versículo 4: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar ¿qué? Su sangre. Tú y yo hemos luchado y muchas veces, pero es que yo he dado todo de mí, es que el Señor siempre me dice que ame, que quiera, que perdone, pero ¿hasta cuándo? Mira, hasta siempre, hasta que el Señor te llame. Hay que tener amor, hay que tener misericordia. Y yo recuerdo mucho tiempo atrás, y mi esposa a veces lo dice y lo repite, porque tuvimos un tiempo sin Dios donde yo hice muchas cosas malas que no debía hacer. Ella hizo otras cositas, pero sucedía eso de que me trataba de pronto con la forma inadecuada, pero en mi corazón Dios ponía amarla. Y muchas veces se enojaba y yo la miraba y le decía: como te ves de linda enojada, se te para la nariz. Y ella se reía, pero era una forma de romper como ese hielo y romper esa situación difícil. Pero en el fondo Dios era el que daba ese amor y ella muchas veces lo decía: mira, yo cambié gracias al amor que Dios puso pues en mí para amarla, para tener paciencia. Y ella muchas cosas conmigo también, porque es de dar, es de que se va en los dos sentidos. Entonces hay algo muy tremendo, iglesia, y es que ¿alguien tiene alguna aflicción? Pueden levantar la mano, aquí no lo vamos a sacar, hoy no. Mira, hay aflicciones, hay preocupaciones, obviamente. Hay que pagar arriendo, hay que pagar los servicios, ¿cierto? Hay que, no sé, muchas cosas que te pueden alterar o traer algún tipo de tristeza. Tal vez tu familia no conoce de Dios, tal vez la persona que tanto esperas que reciba y que cambie y que sea transformado todavía tiene un corazón duro. Y tú sigues ahí con la paciencia y pero sigue esperando, sigue teniendo paciencia, porque Jesús lo hizo igual. ¿Y tú crees que si Jesús sufrió, tú y yo vamos a estar exentos de sufrimiento? Si el Hijo de Dios, el primogénito en el mundo, sufrió lo que sufrió, tú y yo no vamos a vivir algo diferente. Vamos a tener que pasar situaciones, pero no estamos solos, porque Él está con nosotros. Él está llevándonos de la mano. Y vamos a ir a primera de Pedro 1, versículo 8 y 9. Y es un versículo muy hermoso que el Señor me hablaba y decía, Pedro le decía, la primera carta de Pedro la hacía a la iglesia y decía: ustedes, hablaba acerca de Jesús, y mire cómo decía hermoso, ustedes que lo aman, ¿lo qué? A pesar de no haberlo visto. Pedro vio a Jesús, pero escribía a la iglesia y les decía: mire, yo he visto que ustedes lo aman, a pesar de que ustedes no lo vieron. ¿Pedro lo vio o no lo vio? Pedro sí lo vio. Y decía: a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, ¿creen qué? En Él. Y se alegran con un gozo indescriptible. Mire, Pedro vio a Jesús, anduvo con Jesús, comió con Él, durmió con Él, lo acompañó en todo tiempo. Y dice: pero mira, admiro en ustedes, iglesia, porque esta carta fue escrita ¿a quién?
¿Somos iglesia? Somos tu iglesia, ¿cierto? Dice, pero aunque ahora ustedes no lo ven, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es ¿qué? Su salvación. Ese es el gozo que te tiene que motivar, iglesia, a estar siempre lleno de gozo, que tienes una promesa de salvación y que no importa que alguien trate de hacerte la vida a cuadritos, tu alegría y tu seguridad está en ¿quién? Está en Jesús, está en Él. Él es tu consuelo, Él es quien te consuela, quien te abraza, quien te consiente, quien limpia tus lágrimas, quien entiende tus situaciones. Él está siempre allí. Y dice el versículo 9, bueno, ya lo leímos, pues están obteniendo la meta de su fe. Mira, hay algo que yo, el Señor le entregándome este tema, me hacía una pregunta, me decía algo, y era que, mira, si tú ¿quién cree que realmente, quién cree que le espera la resurrección? Mira, si tú lo crees con tu corazón, eso te va a llevar a obedecer, porque es algo que tú crees que se va a cumplir. Pero si tú no crees aún que te espera una resurrección, que Jesús murió en la cruz y que recibiste salvación gratuita, pero tu papel ahora es entregarte a Él, entregarle tu vida, si lo entiendes, vas a poder obedecer. Es como cuando uno entra a la universidad. Solo el que cree que va a ser ingeniero se dedica a estudiar, a aprobar las pruebas, los exámenes, porque confían que lo va a terminar. ¿Estamos? Me la sé con tecnólogo, con técnico. Pero solo cuando tú tienes claro a dónde vas a llegar y cuál es la promesa, es la que realmente te da el convencimiento de que obedeciendo, haciendo lo que te toca hacer, es la única forma de llegar a ese final. ¿Estamos? Pero mira, solo Dios es quien permite que nosotros entendamos quién es Él. Solo Dios en su infinita misericordia es el que produce también el querer como el hacer, y el que nos concede a nosotros el don del arrepentimiento. Es solo Él. A Él le place cuando ve también un corazón que se dispone y que quiere y que lo intenta. Y puede que tú digas, pero es que he luchado tanto y siempre caigo, he luchado, lo intento igual. Mira, síguelo intentando, pero de corazón, derrámate delante de Él, porque Él te va a levantar, si tú le crees que Él te puede levantar. Y vamos a Hechos, capítulo 28. Capítulo 28, versículo desde el 20. Y resulta que en esta parte cuenta Pablo, cuando naufragaron, ¿recuerda? Después de que habían naufragado, que les dijo al capitán, a los del barco, iban para Roma, les dijo, mira, no es bueno que naveguemos, y pues Dios le hablaba a él y él sabía lo que, pero no le hicieron caso y siguieron, el barco se hundió, bueno, tuvieron muchas situaciones adversas, y Pablo fue uno de los náufragos, y después de que naufragó llegó a una isla, y cuando estaba en la isla recogiendo leña, lo picó una culebra. La gente decía, uy, no, este sí es muy malo. Decían la gente, este tipo debe ser muy malo o has hecho muy grave, porque aparte de que sale de un naufragio, ahora viene una serpiente venenosa y lo pica, pero no le pasó nada. Y sufrió aflicciones, sí, sufrió aflicciones. Es más, fue hasta Roma para hablar con el emperador, y finalmente allí fue donde ya entregó su vida por la esperanza de la resurrección. Y dice la palabra que muchos en la historia de la Biblia entregaron su vida porque tenían la seguridad de ser ¿qué? Resucitados. Y esa es nuestra esperanza, de ser resucitados con ellos. Vamos entonces ahí, y dice en el 20, por este motivo él fue a Roma, habló con los judíos de allí de esta época y los iba a reunir. Vamos desde el 20 para entender un poquito la historia, sigamos la lectura. Dice, por este motivo he pedido verlos, ¿cierto? Y hablar con ustedes, precisamente por la esperanza
de Israel estoy ¿qué? ¿Cuál es la esperanza? ¿Quién es la esperanza? Es Cristo Jesús. Él es la esperanza tuya y la esperanza mía. Estamos aquí por la esperanza. Y mientras aguardamos la esperanza, ¿con qué se aguarda? Con gozo. Con gozo en nuestro corazón. Y dice, precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. 21. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea. Él llamó a los principales de ahí, de la que estaban en Roma, de los judíos. Entonces ahí continúa la conversación en el 21. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo. Le contestaron ellos, ¿a quién? A Pablo. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti, le decían a Pablo. Pablo era un hombre reconocido en ese tiempo por los sacerdotes, por los principales, los escribas, los maestros de la ley. 22. Pero queremos oír tu punto ¿de qué? De vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa, llamaban secta a los seguidores ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Pablo, que antes perseguía a la iglesia, después fue llamado por Jesús, por Dios mismo, y empezó a predicar. ¿Estamos? Entonces queremos oír tu punto de vista. Vamos al 23. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo ¿de qué? De la ley escrita de Moisés y de los profetas, con base en las escrituras. 24. Unos se convencieron por lo que él decía. Estás hablando de Jesús, nos mostró que Moisés había hablado de Jesús, que los profetas hablaban de que Jesús, del Mesías, del cumplimiento, que había nacido de una virgen, ¿sí? De todo lo que se cumplía en la escritura. Les habló a los que conocían la escritura. Dice que unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. 25. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Los que estaban ahí reunidos, unos creyeron en el mensaje de Jesús y otros ¿qué? No. Y más aún cuando Pablo cerró con esta frase: con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, 26, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, ¿qué? No entenderán, y por mucho que vean, no percibirán. 26. Porque el corazón, 27, porque el corazón ¿de quién? De este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han tapado los oídos, han cerrado los ojos. De lo contrario, podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con él y convertirse, y eso decía el profeta. Pero mira, los judíos, los maestros de la ley en ese tiempo, muchos no creyeron en el mensaje del Mesías, y aún los judíos esperan todavía al Mesías. Usted les habla de Jesús a los judíos que no son mesiánicos y ellos se sienten ofendidos, porque para ellos Jesús fue un profeta más, pero no el Hijo de Dios, el Mesías, y aún lo siguen esperando. Por eso viene la tribulación como consecuencia a los judíos por no haber reconocido a Jesús. Solo que los gentiles también, que no estemos pilosos con esa salvación, pues también nos tocaría sufrir esa tribulación. Estamos ahí ubicados en esa parte, ¿cierto? Entonces, dice, y yo recordaba algo cuando yo estuve ciego mucho tiempo. Ay, pero sí, usted conocía de la palabra, claro. ¿Cuántos de aquí llevan más de 10 años de conocer la palabra, por ejemplo? O más de 5, más de 15. Mira, yo conocía acerca de la palabra de oídas desde muy temprana edad, los 14 años, hace poquito, casi nada.
De- desde los 14 años. ¿Se imaginan? Lo que pasa es que ella dice así porque tiene la misma edad mía. Entonces, tengamos algo presente. Y es que mira, yo, aunque conocí acerca de la palabra, oído con eso, mi corazón estaba ¿qué? Insensible. Un corazón duro, unos oídos tapados, a pesar de conocer de la palabra, porque mira, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y yo vine a conocer del Espíritu Santo, de su poder, apenas hace por allá como en el 2014 más o menos, cuando Dios empezó a revelarse a mi vida, 2015, 2016. Y todo eso que yo había aprendido en ese momento, apenas donde yo caí en cuenta, decía, ay Señor, con razón tu palabra dice esto, con razón tu palabra habla esto, pero conocía mucho de la Biblia. Y alguien iba a una iglesia, iba a algo y escuchaba predicar y yo iba recitando hasta de memoria los versículos, porque lo sabía, había sido entrenado, pero mi corazón no había sido abierto. Y puede que muchos de ustedes, aun que han conocido la palabra tiempo atrás, apenas ahora Dios y el Espíritu Santo está abriendo los corazones. ¿Por qué? Porque no lo entendíamos, no lo teníamos presente en ese tiempo. Terminamos el 27, ¿cierto? Sí. Vamos un momento a 2 Corintios 3, versículo 6. Y quiero hablarte acerca de esa parte, de ese corazón insensible. 3:6. Dice lo siguiente: Él nos ha capacitado, 2 Corintios 3:6. Él nos ha ¿qué? Capacitado para ser servidores, obedientes a un nuevo pacto. No el de la letra, no el de qué, sino la del, el del Espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Ustedes recuerdan el cambio que tuvieron la iglesia, tuvo en los apóstoles en el momento de Pentecostés? ¿Cierto? Que tenían miedo, temor cuando Jesús murió, resucitó, y aún resucitado, Él estuvo con ellos más o menos 40 días después de haber resucitado y se les aparecía y les enseñaba y los consolaba, pero les prometió el Espíritu Santo que llegó ¿en cuál día? ¿Qué quiere decir Pentecostés? 50. Se fue 40 días después de haber resucitado, subió a los cielos y a los 10 días dijo: esperen, no se vayan de la ciudad porque va a venir ¿qué? El Consolador. Y ahí fue cuando recibieron poder y recibieron vida y autoridad para hacer milagros y para creer y para ser transformados en el día 50. Y ahí fue donde realmente se acabó y dejó atrás lo que era que la letra, y vino ¿qué? El Espíritu Santo a ellos. Saltemos al versículo 15 ahí mismo en ese Hechos. Versículo 15. Hasta el día de hoy, mira lo que dice. Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto y le decía: hasta el día de hoy, siempre que leen, ¿quién? Los judíos, los de la ley, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Y puede que no sean judíos, podemos ser nosotros mismos que llevamos años conociendo la palabra, hablando, recitando versículos, aleluya, gloria a Dios, el lenguaje evangélico cristiano, pero realmente sin una vida de amor, de arrepentimiento y de cambio, que es a lo que Él nos ha llamado. Entonces dice: hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre ¿qué? El corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, a Jesús, el velo es quitado. 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. De ahí a que cuando nosotros amamos a Dios, decidimos seguirlo por amor, porque es la libertad que Él te da a ti y a mí para seguirlo y obedecerlo.
No es para seguirlo y obedecer porque toca obedecer y porque es una obligación. No, porque lo amo y Él me da la libertad en el espíritu para tener una relación con ese papá amoroso, para poder entrar en el trono de la gracia, reconocer mis pecados, pero recibir su abrazo. Porque es como un manto, como dice la canción que hay por ahí, que es como un manto que nos cubre para entrar a su presencia. Y eso es porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué? Libertad. Mira, yo en tiempo atrás me hacía el justo, me creía bueno, casi perfecto, me sentía como digno de salvación cuando era pelado, era joven y conocía la palabra, porque no había entendido que soy un pecador y que somos pecadores y que esa es nuestra condición. ¿Algún pecador aquí? Todos somos pecadores. Solo que no todos pecamos de la misma manera y fallamos en las mismas cosas, pero todos fallamos. Y cada día debemos preguntarle a nuestro Señor, ¿qué hay para mejorar? ¿Qué hay para hacer? Vamos ahí a Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y lee la palabra y sigue la lectura. Dice, por lo tanto, hermanos. ¿A quién está hablando ahí? ¿A usted o a mí? A todos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, en obediencia, ofrezca su cuerpo como sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, dediquen su vida a servirle, haciendo todo lo que a Él le agrada. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios, a lo que hemos sido llamados a esa salvación. Versículo 2, mira algo bien tremendo aquí, dice, no se ¿qué? Amolden. ¿Usted ha hecho gelatina? ¿Qué forma toma la gelatina? La del molde. Entonces, ¿cuántos de aquí somos como la gelatina? Que donde nos acomoden, ahí quedamos muy bien puestecitos. No, usted no puede amoldarse, usted no puede acomodarse a lo que antes se acomodaba. Cuando vivíamos sin Dios, cuando no nos importaba ni conocíamos cómo agradarlo a Él. Por eso dice, no se amolden al mundo. Ay, no, es que esa es la moda. Sí, no, es que yo amanezco en la casa de mi novio. ¿Cómo así? No, es que esa es la moda. Pues no es para ti si realmente sigues. Cásate. Y ahí sí. Pero antes no. Porque es la forma en la que Dios establece las cosas. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? ¿Cómo se renueva la mente? A través de la palabra de Dios. Cuando tú sacas esos pensamientos viejos que aprendiste en tu casa, del tío, el primo, el amigo, lo que te enseñaron en la casa todo el tiempo, con el ejemplo. Muchas veces los papás no nos enseñaron, en muchas ocasiones no nos dijeron qué hacer, solo imitábamos su conducta, ¿cierto? Y recuerdo a alguien que conocía tiempo atrás que tenían un hijo pequeño, más o menos como de unos 12, 13 años, y los padres vivían en una zona en Pereira de muy bajo recurso. Era un lugar reconocido en Pereira como peligroso. Y en esta casa iba con mis papás a visitarlos porque eran unos amigos. Y me parecía extraño ver tantas pitadoras, ollas pitadoras, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Exacto, en otro idioma, olla a presión. Veía un poco de licuadoras, ollas arroceras, muchas cosas. Y resulta que yo le preguntaba a mis papás que qué era eso, entonces ahí disimuladamente le preguntábamos a la señora de la casa. No, es que por aquí vienen y me ofrecen los muchachos que roban por ahí en las casas, se meten a las casas y roban y vienen y yo les compro las cositas. Muy cariñosa, muy dadivosa la señora. Y este muchacho vio toda su vida que su mamá compraba robado.
Y él está con 22 años, llegó a 22 años, allí en el cementerio de aquí, Universal de Medellín, como NN, en una fosa común, por robar. ¿Le enseñaron a robar o le mostraron que era aprobado robar? Le mostraron que era aprobado robar. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a través de la historia conductas que no están alineadas a la palabra? Y eso nos ha llevado a hacer las cosas ¿qué? De manera incorrecta. Estábamos en el 2, ¿cierto? No se amolden, muchachos, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, ¿qué? Buena. O sea que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. O sea que si te está pasando algo que para ti lo catalogas como malo, ¿será malo? Es perfecta, es la voluntad de Dios. Tú no sabes Él cómo opera. Por eso tu gozo no se puede perder. No puedes perder el gozo porque Dios te forma en medio de esas situaciones. Jesús mismo decía, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero yo he vencido. Vamos a ir a Juan 16, 33, por favor. Juan 16. 16:33. Y mira lo que Jesús decía, le decía a sus discípulos y nos dice a nosotros: yo les he dicho estas cosas para que en mí. Entonces, ¿por qué sigues preocupado y desesperado? ¿Por qué seguimos preocupados y desesperados si tenemos un refugio y es acudir a Él para encontrar ¿qué? Paz. En este mundo, mire lo que dijo Jesús. Si alguien enseña algo diferente, no es lo que Jesús enseñó. Es que te vuelves cristiano, ay, tus problemas se solucionan, casa, carro, beca, yate, porque viniste a conocer de Jesús. ¿Será eso cierto? No, mira lo que dice la palabra. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, yo lo he vencido. Yo he vencido al mundo y ustedes deben hallar en mí esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, ¿que ordenó qué? Que la luz resplandeciera en las tinieblas. ¿Dios lo ordenó o no? En el principio todo estaba desordenado, vacío, todo estaba un caos. Y Él dijo, hágase la luz. Dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz. ¿En dónde? ¿Quién tiene una luz ahí en el corazón? Y lucha porque se mantenga encendida. Porque eso es lo que hay que mantener. Dice, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de ¿quién? En el rostro de Cristo. 7. Pero tenemos este tesoro que es Jesús, Cristo, en vasijas de... Nosotros somos esa vasija de barro. Mira, si yo incrusto un diamante, ¿saben? ¿Conocen un diamante? Al menos en fotos, yo solo en fotos. Pero si usted quiere que un diamante resalte, ¿usted dónde lo incrustaría? ¿En dónde lo incrustaría? ¿En una copa de oro, en una copa de plata o en una copa de barro? ¿Seguro? Si yo la pongo en una copa de oro, le voy a restar brillo al diamante. Pero si yo como barro me dispongo para que ese diamante que es Cristo esté en mi vida y resplandezca y brilla, la gloria es para ¿quién? Es para Él. Por eso somos vasijas de barro, pero debemos ser vasijas limpias para que Dios pueda y quiera usarnos a nosotros. ¿Estamos? 7, volvemos ahí. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de... El poder es de Él. 8.
Nos vemos que, me gustaría, regálame en Reina Valera, por favor. Vamos a leer esa parte del 8 en adelante en Valera. Dice así: estamos que atribulados en todo. ¿Alguien tiene alguna tribulación, alguna preocupación? Sí, hay atribulaciones. Y dice, hay tribulaciones, perdón, atribulados en todo, mas no angustiados. Mire que hay una gran diferencia entre tener una situación adversa, ¿cierto? A estar angustiados que no. ¿Qué hace uno angustiado? No duerme y come, no sé, de pronto, ¿cierto? Pero a veces cuando estás tan angustiado no te provoca ni comer, no eres capaz de dormir. Y dice la palabra, mire, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Tú puedes estar atribulado, iglesia, pero tampoco te dejes arrastrar mucho. Solo que no puedes estar y no debes estar angustiado. En apuros, mas no que desesperado. Y hay apuros, y hay necesidades, y hay situaciones adversas, pero no podemos estar desesperados. Podemos estar perseguidos, mas no desamparados, porque Él nunca nos abandona, Él no nos desampara. Derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Pero sabes, iglesia, hay una gran esperanza, y es que esta tribulación y esta situación que vivimos en el mundo no es para siempre, es momentánea, es temporal. ¿Quién lo cree que es temporáneo? Temporal. Y puede ser temporal mientras nos vamos a la presencia del Señor. Sí, pero es temporal porque la eternidad es eterna. Esto es un pedacito de nada comparado con lo que Dios tiene preparado. Y vamos a ir para ver esa escritura en 2 Corintios 4, pero vamos a subir ahí al versículo 17. Y mira lo que dice: porque esta leve, ¿cuál? ¿Cuánto? Leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿No mirando qué? Vamos a seguir mirando los problemas, siguiendo mirando las adversidades, siguiendo mirando que aquel no cambia, que aquel. No, está tú con Dios y empeñate en cambiar, en agradar a Dios y en amar a aquel que todavía no ha podido, si es que ya lo pudiste. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cuál es esa esperanza que viene? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y no las podemos ver. ¿Puedes ver la nube de testigos que te está viendo? No, pero ahí está. Estamos delante de su reino, solo que no podemos verlos. Si pudieras tener unas gafas de estas, ya no. Unas gafas que pudieras ver todo lo que hay a nuestro alrededor, que nos puede cuidar. Obviamente también hay por ahí en el mundo mucha maldad y muchos emisarios del enemigo. Pero esta leve tribulación es por corto tiempo, es momentánea. Y es lo que es nuestra esperanza. Y vamos a Juan 15, versículo 11. Juan 15. Y dice lo siguiente. Vamos desde el versículo 11, por favor. Jesús hablaba y le decía a sus discípulos. ¿Ustedes son? ¿Quién hay aquí discípulo? ¿Hay algún discípulo de Jesús? O que quiera estar siguiendo y caminándose a Jesús. Vamos a leer lo que Él le decía a sus discípulos y nos dice a nosotros. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Vamos a verla en una versión. Ahí en la pantalla, por favor. Desde el 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. ¿Tengan qué? Y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen. ¿Que se qué? O que se den duro. No. Que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene más amor que el dar la vida por sus amigos. Y si alguien lo dijo y lo sabe hacer y sabe qué es Jesús mismo.
14. Ustedes son mis amigos. ¿Quién quiere ser amigo de Jesús? Ahí está la fórmula. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Algún enemigo del Señor? Debemos hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos dice, porque dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos. 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Mire algo bien hermoso lo que sigue ahí. ¿Usted cree que escogió a Jesús para seguirlo? Y que usted está aquí porque usted le dio por venir. Mire lo que dice la palabra. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. ¿Para qué nos llamó? Para dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Para eso nos llamó Él. Nos comisionó, nos dio esa tarea de llevar fruto. ¿Y un fruto que se caiga todos los días? ¿Y tus frutos? No, se me cayeron ayer. Y ese árbol pelado ahí sin nada. Los frutos deben perdurar, permanecer. Es más, tienes que tener tanto fruto que cualquiera que se acerque a ti coja ese fruto de amor y pueda tomar cuantas veces quiera del amor, de la misericordia, de tu paciencia que Dios ha generado en ti. Hola, ¿cómo van a decir esto que le interesa? Ese fruto, vinagre y podrido. Sí. Buenos días, ¿cómo amaneciste? No se nota pues. No ve cómo estoy. No, no es ese fruto. Dice, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que... ¿Alguien quiere que Dios le dé algo? Y que ayude, que lo levante, que haga grandes con usted. Entonces necesitas dar un fruto que perdure. Porque solo cuando damos un fruto que perdura, así el Padre les dará todo lo que pidan en nombre de ¿quién? De Jesús. Padre, yo quiero, te pido esto. Es para tu propósito, es para algo que te gusta, porque las peticiones que nosotros hacemos a Dios son conforme a su propósito. Él no te va a dar algo que te echa a perder. Ay, Señor, deme harta plata. No lo volvemos a ver. Pronto en el infierno, pero sí, ¿verdad? ¿Y cuánta gente lo único que hace es querer y buscar y pedir cosas para su propia destrucción? ¿Cierto? Señora, ve bien linda, bien linda. No, de pronto se la roban y ya no vuelve a la iglesia. Quédese así, va bien. No mentiras, todas son muy hermosas. El Señor las hizo perfectas. Mateo 5. Vamos a Mateo 5:11 para que vamos terminando. Estamos hoy demorados. Más que nos quitaron un poquito de tiempo al principio, entonces toca. Mateo 5:11. Pues se nos fue por el tiempo de la cena. 5:11 dice así: les aseguro, dichosos serán. Espérate a ver. 5:11. Ajá. Dichosos serán ustedes. 5, perdón, yo fui el que me perdí. 5:11, no 11:5. 5:11. Dichosos, miren, iglesia, ponga cuidado a esta palabra. Porque yo no soy el que hablo, es Dios quien habla a través de su misma palabra. Y te está hablando a tu corazón, ¿o no? ¿A quién le está hablando el Señor? Ok. Dice, dichosos serán, ¿quiénes? Nosotros, ustedes, cuando por mi causa de Jesús, el nombre de Él, por seguirlo a Él, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Si usted lo está viviendo,
es porque usted está tratando de agradar al Señor. Si te están persiguiendo, si te están hablando mal, si te están vituperando, si te quieren provocar, porque muchas veces hay muchos emisarios aún del enemigo en su carne que te van a estar siempre tratando de sacar la chispa, sacarte del carril y descomponerte, pero tienes que mantener tu cordura, no tu gordura, tu cordura. Eso solo la puedo tener yo. Pero dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 12, alégrense. ¿Quién se alegra cuando lo vituperan? Ninguno aquí. Mira, si no lo hacíamos, mira, alégrate cuando alguien te persiga, te calumnie, cuando alguien te diga: usted no es pues el cristiano, porque así te provocan. ¿O no? ¿Alguien lo ha provocado de esa manera? Sí. Pero por causa de Jesús, dice: alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Mira, a los profetas los mataron, a usted al menos lo dejan vivo. Para los profetas a todos los mataron. Entonces alegrémonos, porque no nos toca sufrir hasta la sangre, como decía Jesús mismo. ¿Estamos? Ellos también padecieron la persecución. Vamos a terminar con 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. ¿A quién le está hablando ahí? Ese hermanos es para quién. A un hermano aquí, levanta la mano un hermano. Uno que no esté dormido, los que estén dormidos también pueden levantar la mano. Hermanos, también les ¿qué? Rogamos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo a los tesalonicenses. Pablo. Hermanos, también les rogamos que amonesten a algún holgazán, perezoso, ocioso. Amonesten a los holgazanes, a los perezosos. Exhórtenlos a que se muevan, a que se pongan en acción. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Dios nos llama a que seamos pacientes con todos. ¿Sabes? Cuando no tenemos paciencia, simplemente es falta de amor. ¿Alguien te impacienta? ¿Hay alguien que te impaciente? En tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar. ¿Sabes? Ámalo para que no te impaciente más. Ámalo y velo con misericordia, velo con amor y Señor, ilumínalo o elimínalo. Ya no, Señor, ilumínalo. Y enséñame a amarlo, Señor. A tenerle esa paciencia, porque la paciencia, si tú ves los frutos del Espíritu Santo, dice amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia. La paciencia es el amor. 10:15, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino ¿a quién? A todos. Estén siempre. Eso es gozosos. Esa es la alegría que viene de Dios. Mire que es una orden. Estén siempre gozosos. No es una opción. Es una orden de parte del Señor. ¿Cómo estás? No, ahí más o menos. Victorioso en Cristo. Aleluya. Sí, es ahí con tribulaciones y angustias, pero en el poder del Señor, caminando y con la esperanza. Así es. Que no te salió lo que querías. Señor, tú sabrás por qué. Tú conoces mi corazón y sabes qué haría si me sale. Sí, o si no me sale. Él es perfecto y Él conoce todas nuestras situaciones. Él sabe cómo. Es el único que conoce nuestro corazón. 17. Oren sin cesar, no sin cesar, sin cesar, sin parar.
Oren sin cesar. No paren, siempre oran. Mira, tú no tienes que estar a toda hora arrodillado en tu casa o en cualquier lugar. Tú puedes orar en tu corazón y hablar con Dios continuamente. Aprovecha esos tiempos de la fila del banco en vez de ponerse a criticar que porque no hay sino un cajero o en el de cualquier lado. Ore, hable con el Señor ahí parado. Señor, te das esa oportunidad. No, pastor, es que no tengo tiempo. 2 horas en una fila, ¿cómo hago para orar? Aprovecha esas 2 horas, papito. Sí, pero no tengo tiempo para orar. Él está en todos lados, te escucha. Y el Señor ahí al lado suyo esperando y mirándolo, y usted solo criticando que porque solo hay un cajero en atención. 18, den gracias a Dios en toda, ¿en dónde? En toda situación, en toda, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Hay alguna situación que no sea su voluntad? No, todas son su voluntad. Entonces aprendamos a dar gracias, a estar gozosos, a estar alegres. Porque cuando damos gracias al Señor. ¿Quiénes son papás aquí? Bueno, yo sé, pero levanten la mano si son papás. Mire, cuando usted le da a su hijo un detalle, por sencillo que sea, pero en el corazón de ese niño hay agradecimiento, usted quisiera darle más. Pero cuando le das algo y dice, o tan feo. Sí, de verdad. ¿O eso para qué? Y usted bien como papá bien ahorró y le consiguió su regalo y se lo entrega al niño, y usted esperando que el niño abra ese regalo y lo abra, y usted queda como, no agradeció ese regalo. Y dice la palabra, ded gracia en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 19, no apaguen. El espíritu se puede apagar, claro, porque es una llama y una luz dentro de ti. Pero cuando tú no das gracias en todo, cuando tú no estás gozoso en todo tiempo por la promesa que tienes y la esperanza, el espíritu se apaga. Entonces debemos tener un espíritu agradecido, un corazón agradecido, un corazón que siempre esté orando, esté gozoso, para que el espíritu no se apague. 20, no desprecien las profecías, no desprecien la palabra que está escrita, la promesa que viene. Entonces, quiero, iglesia, que el Señor hoy me hablaba este mensaje, y solo Él conoce si tu corazón hoy venía afligido, si tu corazón está como arrugadito. Pero hoy viene la palabra a recordarte que son sus promesas, es la esperanza de la salvación, de la resurrección que nos tiene aquí. No venimos aquí porque no hay nada más que hacer. Venimos porque esperamos y buscamos esa salvación, el ser agradables a Dios, en que Él guarde. Y quiero que terminemos, bueno, dame otro versículo más que el Señor me pone aquí, el número 23 de ese mismo. Y tenlo ahí presente, dice que el Dios mismo, Dios, porque es en Él, en sus fuerzas, no en las mías, el Dios de paz, los santifique por completo, que conserve todo su ser. ¿Cuál es el ser? El espíritu, el alma y el cuerpo, irreprochable, sin mancha, sin arruga, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y solo se logra cuando tú permaneces en Él, cuando te humillas, cuando a pesar de que las circunstancias que estás viviendo, dices, Señor, no me dejes perder tu gozo, Señor. No me dejes perder, Señor, la alegría de tu salvación. Permíteme siempre darte gracias por todo. Y dale gracias en fe y ora por fe por tu misma familia, tu esposo, tu esposa, o tu mamá, o tus hermanos. Y dale gracias. Dile, Señor, ¿qué quieres formar en mí, Señor? Desarrollar en mí el amor, la misericordia. Y permíteme amarlos en la debilidad.
Tal vez no sea lo que aún esperas y quieras. Cierra tus ojos ahí, que el Espíritu Santo te ministre. Dile: Señor, yo te doy gracias, porque todo lo que tú decides hacer en mi vida es perfecto, Señor. Y pídele perdón a Dios si te has quejado, si has querido tirar la toalla y decir: no, esta vida no es para mí. Hay una esperanza de gloria que ni te imaginas ni me imagino, pero es grande y poderosa en el reino de los cielos. Es la gloria del Señor, de su Hijo amado, que nos espera con los brazos abiertos para ir a ese reino de donde salimos, ese reino de donde Él nos hizo, para volver a sus brazos nuevamente. Padre, gracias, Señor, oh Dios. Padre, permíteme estar siempre gozoso por encima de todo, Dios. Permíteme darte gracias en cada circunstancia, para que el Espíritu Santo que has puesto sobre mí no se apague, Señor. Perdóname en mis debilidades y dame ese fruto del Espíritu a través de estar en tu presencia y de conocer tu palabra, Dios. Gracias, Señor, oh Dios, por tu amor. Padre, gracias porque tú has hablado a cada corazón lo que ha necesitado, Señor. Porque tú ministras en cada uno de ellos. Porque es tu misma palabra la que habla a través de sus ojos, de sus oídos, a su corazón, y produce esa transformación que solo tú puedes dar, Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tenemos esa esperanza de la resurrección que nos motiva día a día a seguir luchando, porque Jesús, nuestro hermano mayor, vivió tal contradicción de pecadores, porque menospreció aún el oprobio de la cruz, morir como un asesino, solo por el gozo que le espera y que nos espera de estar delante de su presencia a través de su resurrección y salvación. Gracias, Señor, por lo que nos has dado en este día. Te bendecimos, te amamos. Te pedimos que nos bendigas, Señor, para ir a cada lugar de descanso. Gracias, Señor, por lo que haces en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.